¿Qué tal todos? Muy buenos días. Bienvenidos al curso de Desarrollo Económico y Medio Ambiente para este día, miércoles 11 de agosto del presente año. Si bien es cierto, no están todos conectados, veo 35, 34 personas, por lo tanto estaríamos esperando que en el transcurso de la hora puedan conectarse. Sin embargo, doy la bienvenida para quienes ya lo hacen desde estas horas de la mañana. Es difícil levantarse, ¿no? Para una clase y sobre todo eh, para saber que vamos a continuar un tema bastante interesante, pero que a lo mejor ustedes ya lo han estudiado, en el sentido de ver la introducción a la teoría siempre del desarrollo. Hay varias teorías. Vimos la vez anterior en la clase número 1 de esta semana las teorías recordando un poco del crecimiento económico a través de la escuela clásica y neoclásica. En esta oportunidad vamos a ver como tal cual se menciona en el programa el contenido 1.2 sobre la introducción de la economía o a la economía para el desarrollo. Y precisamente vamos a analizar más puntualmente el crecimiento versus entendida con este enfoque de la modernización. En su momento lo hablábamos y de hecho era una de las preguntas que hacíamos en el foro de opiniones que antes trabajábamos en las minisalas, si se recuerdan para quienes estuvieron presentes en la clase sincrónica. Hicimos este ejercicio y un poco compartíamos el conocimiento que teníamos acerca del enfoque de la modernización. Pero para pasar, déjeme que no veo si estoy compartiendo la pantalla. ¿Alguien me puede decir si se ve la pantalla? Sí, Lick, sí se ve. Compartiéndola. Ah, sí, perfecto. Yo soy quien no la ve. Menos mal, y necesito pasarla. Pero veamos. Ok, hoy sí, ya la veo. De acuerdo, siempre les he dicho cualquier duda o comentario, pueden hacerlo a través del chat, está habilitado, yo los leo, o a través de encendido su micrófono para compartir el conocimiento. También que ustedes vayan acordándose o quieren manifestar algo. Para pasar a este tema, obviamente, se requiere de definir qué se va a comprender como desarrollo. No lo hemos definido a la fecha, no obstante, aún no hemos llegado a una definición, ya que este tema lo veríamos o lo vamos a estudiar en la siguiente semana según el contenido programático, es decir, según el programa. No es posible, es lo que me puedo limitar ahora de decirles, que no es posible tener una definición acabada o bien afinada, porque de hecho veremos más adelante que este concepto está en constante evolución, ¿verdad? Y con esta idea nos vamos a mantener. El desarrollo está en constante evolución y se va a estudiar de diferentes enfoques. ¿M? Ahora bien, para efectos de la presente clase, debo limitarme a decirles que el concepto de desarrollo es un concepto más amplio que el mero crecimiento económico, aunque no es del todo aceptable un concepto puramente economicista si no involucra, decimos de esta manera, si no involucra el desarrollo humano y también si no involucra el desarrollo social, así como el involucramiento de una adecuada acción política. Todos estos elementos, si no los involucra, entonces solo estaremos hablando de crecimiento económico, más no de desarrollo. Vemos como hoy en día estas acepciones van cobrando fuerza y se consideran que el desarrollo pasa no solo a ser un plano estático, sino que pasa a ser un proceso que enriquece la libertad y fíjense en esto, ¿no? Enriquece la libertad de los individuos en la búsqueda de sus valores propios. Generalmente la teoría clásica sí considera al individuo, pero lo ve en el sentido, como ustedes lo saben, de comercializar en el libre mercado y enriquecer o la acumulación de capital de estos individuos.
quien tenga, decimos la máxima, ¿no? Quien tenga o quien es dueño de los medios de producción tendrá pues la forma más fácil de acumulación de capital o de incrementar sus riquezas. Recuérdese el tema de riqueza que lo hablábamos en la primera clase. Bien, entonces como ahora el desarrollo lo vamos a ver como un proceso, pero no que enriquece, el término de enriquecimiento aquí ya no es meramente de capital, sino que enriquecer esta libertad del individuo hacia la búsqueda de sus propios valores. Podríamos decir que es un modelo inicialmente egocentrista o individualista, egoísta, comparado con otros valores u otras culturas de diferentes países, pero que lo que trata de estimular es el valor propio, ¿no? Un desarrollo que te permita valorarte, buscar esas oportunidades. El desarrollo debería de abarcar, y esto hablo cuando digo debería de abarcar, hablo de la acción política, que debería de abarcar estas oportunidades que ofrece al individuo en su libertad, obviamente, para poder acrecentar su propio valor. Y ahí vemos, en términos simples o ejemplos cotidianos, cómo cada quien busca siempre un valor en la sociedad y busca siempre aprovechar las oportunidades que la sociedad misma le permite. Llámese desde la academia, ¿no? Ustedes están estudiando, otros no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, pero ustedes están buscando un valor propio. Y entonces esta es una libertad que debería de contemplarse siempre para un desarrollo social, ¿verdad? Ahorita podríamos decir que estamos viendo un mínimo, con este ejemplo de la academia que les acabo de poner, estaríamos viendo un mínimo de acepción sobre desarrollo, pero no es la acepción completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte, como ya les mencioné, del involucramiento de una adecuada acción política. Y esto ya lo compartimos o lo pasamos en el plano gubernamental para que sea el Estado, como lo dice la Constitución, el garante de estas libertades, de este desarrollo, ¿verdad? Si se fijan en la diapositiva, yo he colocado y presento una cita textualmente. Es una frase de Pablo González Casanova. Para quienes no conozcan a Pablo, él es un escritor mexicano muy crítico de la realidad social. Es también profesor e investigador en la Universidad Autónoma de México y tiene varios escritos que destacan los modelos económicos imperantes o los modelos hegemónicos que no corresponden a las realidades latinoamericanas, dice él, para lograr este desarrollo social. Entonces, él es muy crítico de la realidad social, es muy importante estudiarlo. A mí me gusta mucho las frases y seguirle la pista en alguno de sus ensayos, pero acá les comparto para que tengan noción de la idea un poco de lo que critica, ¿no? Dice él, si se quiere cambiar un modelo de desarrollo, se tiene que cambiar el poder que la sustenta. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, modelos neoliberales que controlan sistemáticamente, ¿verdad? O sea, a nivel de mundo, controla sistemáticamente cualquier cambio global, influyendo este neoliberalismo que conocemos en el escenario político. ¿Por qué? Porque si trastoca el escenario político, este neoliberalismo también posibilita la creación de élites financieras internacionales. Y esto creo que está más que claro, lo hemos visto en muchas experiencias desde el surgimiento de las empresas multinacionales que van formando élites financieras internacionales y que estas élites al final de cuentas crean también un escenario predominante frente al escenario político. Y bueno, hablábamos en cursos sobre globalización que los modelos neoliberales acrecienta también la posibilidad de globalización económica, distintos niveles, ¿no? Globalización política, globalización cultural, etcétera. Pero ahorita estamos hablando de la globalización económica que trastoca este escenario político. Entonces, esta frase
por esa razón es que se las comparto, ya que si de verdad queremos pensar en la construcción de un desarrollo desde la realidad de nuestro país o en su defecto desde las realidades latinoamericanas, hay que plantearnos el modelo. ¿Mm? Hay que seguir el modelo que tenemos actualmente o deberíamos ajustar los modelos globales. Claro, esto en la lógica de la teoría de la interdependencia, ¿verdad? Que estamos dentro del sistema, por lo tanto nos quedará ajustar o adaptarnos. Por eso digo que dentro de la lógica de la interdependencia se entendería transformar una realidad a través de la adaptación de los modelos globales. Pero también podríamos verlo desde diferentes puntos de vista, de generar un modelo propio al estilo nacional, pero les soy sincero, esta última alternativa, a mi juicio, es la más desafiante para un país y es más complicada para nuestro país por la estructura internacional en la que estamos inmersos, ¿verdad? Como países menos industrializados. Nótese que a mí no me gusta decir países en vías de desarrollo, desarrollados, sino que yo soy de la idea y de la acepción de la terminología que actualmente se utiliza como países menos industrializados, ¿verdad? Que es nuestra realidad. Porque el término vías de desarrollo o países en vías de desarrollo nos tiende ya a pensar que estamos en la búsqueda de un desarrollo similar a los países en desarrollo. Esa idea que nos quieren transmitir que a lo mejor para nosotros, repito, para nuestras realidades nacionales salvadoreñas o latinoamericanas, no son el modelo de desarrollo a seguir. Por lo tanto, no estaríamos en vías de ese desarrollo, estaríamos en la búsqueda de nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Pero por eso es que no me gusta un poco enfatizar esta terminología, pero que más da que en alguno de los documentos ustedes así lo van a encontrar y tampoco pasa nada, porque nos estaríamos refiriendo lógicamente a nuestros países latinoamericanos. En función de una teoría así, bueno, ya veíamos en algún momento en el escrito que les compartía, la teoría cepalina de sustitución de importaciones, incluye terminología como centro-periferia, etc. Bien, cerrando, digamos, esta idea, hoy podríamos decir que ya se comprende entonces por qué estudiar las distintas teorías del desarrollo, ¿verdad? Si alguno a la fecha se lo estaba preguntando. ¿Por qué? Porque estas distintas teorías del desarrollo se han pronunciado a lo largo de la historia. Y es que se hace importante también estudiar estas teorías para saber bajo qué modelo nos hemos encontrado y cuál es el que mejor podría aportar el tan anhelado desarrollo. ¿Mm? Entonces, no es descabellado seguir enfatizando en las teorías porque esto, repito, nos permite saber bajo qué modelo estamos y, bueno, retomar lo que dice Casanova, que si queremos cambiar el modelo, pues obviamente tenemos que cambiar el poder que sustenta a ese modelo. ¿Mm? Un poco esta es la lógica que quisiéramos como enfoque idealista, podríamos decirlo así, del tan anhelado desarrollo. Ahora bien, paso a la siguiente diapositiva que nos explica un poco, bueno, yo he colocado ahí un poco en el diagrama las principales teorías sobre el desarrollo socioeconómico y son la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, un poco lo mencionaba ayer, la globalización, antier, para el caso de ustedes, los sistemas mundiales, no está ahí, ¿verdad? Pero también es otra de las teorías, el de los sistemas mundiales o la mundialización, como se le denomina, y el desarrollo sustentable. ¿Mm? Esto también, no necesariamente el orden en lo que he mencionado y versus lo que ustedes están viendo en pantalla, no necesariamente ha sido producto cronológico, sino que en ocasiones ha sido un paralelismo. Por ejemplo, si hablamos del término de las teorías de modernización y dependencia, ambas han sido paralelas coyunturalmente hablando porque
son los teóricos o los analistas de estas teorías son quienes producen características nuevas criticando a la anterior teoría. Entonces, no podríamos decir si la modernización es antes o la dependencia es antes, porque en este caso ambas teorías surgen de la crítica de lo que está aconteciendo, ¿no? De lo que está evolucionando. La modernización obviamente es antes por el proceso de industrialización, pero como se va a ir consolidando en diferentes escuelas, ya lo vimos ayer, ¿verdad? Parte, ¿verdad? Parte de lo que vimos, por ejemplo, los neoclásicos pueden entrar dentro de esta teoría de la modernización, etcétera, etcétera. Entonces se va consolidando el conocimiento o la práctica moderna, por lo tanto, todavía está en construcción para algunos, y empiezan las teorías a criticar esta forma de modernización porque dicen de que crea también dependencia, ¿no? Crea dependencia y por lo tanto empieza también a desarrollarse ideas en torno a explicar el por qué le llamamos teoría de la dependencia. ¿Sí? Por eso es que no me quisiera casar con decirles que hay un proceso histórico muy marcado, digamos, que podríamos hablar de modernización en esta época, de dependencia en esta época, de neoinstitucionalidad en esta época, porque a la fecha todavía seguimos criticando y reflexionando sobre estas teorías. ¿Sí? Entonces, son parte inclusiva del desarrollo económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay distintos modelos, hemos dicho. Entonces, cualquier teoría sirve para realimentar estos modelos. La teoría, si hablamos de la teoría de la modernización, sostiene, en pocas palabras, que el desarrollo es un proceso sistemático. Y este desarrollo va a ser evolutivo también, va a ser progresivo, va a transformar y va a sostener que el desarrollo social y político de los pueblos o de las sociedades ocurre en el cambio de racionalidad de una sociedad basada en los afectos hacia una sociedad basada en los logros individuales. Esto es un poco lo que les decía, ¿no? Pasamos de vernos como amigos, en pocas palabras, ¿no? A pasarnos a vernos como competitivos para alcanzar estos logros individuales. Básicamente, esta teoría identificó etapas evolutivas del desarrollo, es decir, es como decíamos que es un proceso evolutivo, hay etapas de desarrollo de los pueblos y que ya la vamos a ver más adelante cuando avancemos en esta clase. Incluso preguntaré sobre esas etapas para ver si hemos leído. Esto se encuentra en la lectura que les compartí. Pero por el momento quiero recordarles la utilización del término modernización. Por ejemplo, ya Habermas, creo que lo tengo acá. No, perdón. Bueno, creo que... Ah, ¿cómo no? Acá arriba está. Menos mal que tengo anteojos. Habermas decía, utilizaba el término modernización, introduciéndolo como un término técnico de los años 50. Entonces, caracteriza con este término un enfoque que hace suyo el problema del funcionalismo sociológico. Sabemos que existe también formas de comprender o visiones de comprender el comportamiento de la sociedad y en este caso responde a caracterizar el enfoque funcionalismo sociológico a través de la modernización, es decir, aquellas sociedades que estén modernizándose son funcionales prácticamente. Esto es lo que realimentaría el problema del funcionalismo sociológico en tanto que no se visualizaba como forma moderna de incrementar el crecimiento, ¿no? ¿Era funcional solo por existir? Pues no, nos dice la teoría de la modernización que es funcional en la medida, una sociedad es funcional en la medida que tenga las herramientas necesarias para su modernización, en pocas palabras. Entonces, el concepto de modernización se refiere, ya dije, a un proceso acumulativo que se refuerza en función de formar capital. ¿Mm?
se refuerza por medio de la movilización de recursos. ¿Sí? Y este proceso acumulativo no solo se refuerza, sino que va a ayudar a reforzar al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo. Acá estoy poniéndolo, acá lo están viendo en el segundo párrafo, que este proceso acumulativo de la modernización, ¿a qué vamos a reforzar? ¿A qué vamos a apostarle? ¿No? Al incremento, dije, de la productividad del trabajo, a la implementación de poderes políticos centralizados y también, por qué no decirlo, al desarrollo de identidades nacionales. También refuerza esta teoría de la modernización a la difusión de los derechos de participación política, es decir, de la forma de vida urbana, de la educación formal, a la secularización también de los valores y normas, etcétera. Si bien se escucha bonito, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, bueno, el tema de la modernización se implica reforzar todos esos elementos, entonces está bien, me podría decir alguien. Se escucha bonito, pero veamos qué pasó en Latinoamérica. En vez o en lugar de sostener el crecimiento económico y una mayor igualdad social, la modernización de las sociedades del tercer mundo o de los países menos industrializados produjo varias consecuencias negativas no esperadas. ¿Y cuáles son estas consecuencias negativas no esperadas? Por ejemplo, podríamos decir el prematuro incremento de los estándares de consumo con muy poca relación a los niveles locales de la productividad, es decir, consumimos más, y esto lo vemos hoy en día también, con el uso de las tecnologías, por ejemplo, con el uso de la virtualidad en el que te hacen motivar o incentivar la compra rápida, y este estándar de consumo ha sido incrementado como una de las consecuencias de este crecimiento económico de la modernización. Entonces, otra de las consecuencias que podríamos decir es un tanto negativa, son las presiones migratorias que los individuos y su familia buscan para ganar el acceso a la modernidad. ¿Por qué? Porque nos vemos en un espejo, nos vemos que la modernidad está en los países industrializados, obviamente así es, pero nosotros tenemos este espejo de que la modernidad es sinónimo del desarrollo que yo quiero, ¿verdad? Y por lo tanto, los individuos y sus familias van moviéndose directamente a los países de donde proviene esta modernidad. Si se fijan, la lógica migratoria está marcada aún hoy en día porque los gobiernos de nuestros países no han podido suplir las necesidades básicas, o por lo menos garantizar las necesidades básicas para repensar si migrar o no migrar. Es un tema por años, ¿verdad?, que ha estado deficiente en nuestras economías, en nuestros países, y no es mi punto de vista ni mi intención cambiar esta corriente, pero sí hacer alusión que producto de corrientes neoliberales y neoestructuralistas de la modernización han alcanzado este cierto nivel de consenso en sus propuestas sobre las funciones del mercado y del Estado, sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado, sobre la base de un reconocimiento en sí de los elementos que ayudan a crear este espejo, ¿no? Que ayudan a crear esta visual y que ayudan a que los individuos se sientan motivados, por ejemplo, a migrar, o que se sientan motivados a la búsqueda de sus propias oportunidades. Entonces, podríamos valorar, permítame que se me está descargando el ordenador. Ok. Les decía que esta idea de modernización toca evidentemente al Estado y al mercado, y nos traduce la teoría que existe, o esta visión nos dice que existen ambos elementos, Estado y mercado,
para representar los intereses de lo público y lo privado de una misma realidad social. Entonces, si lográramos equilibrar Estado y mercado y nos enfatizamos a transformar la realidad social, entonces ahí sí yo le vería un elemento capaz de desarrollar una relación armónica, facilitadora de procesos del desarrollo. Pero no es lo que está pasando en el mundo y no es lo que ha pasado en las experiencias latinoamericanas. Así que la frase que mejor encierra esta idea puede señalarse, ahí la tienen, como una sociedad más desarrollada se fortalecen el Estado, el mercado y la sociedad civil como instrumento del desarrollo mismo. Repito, en esta frase se cierra la idea que acabo de mencionar: si logramos equilibrar el Estado y el mercado, dice que en una sociedad más desarrollada se fortalecería también el Estado, se fortalecería el mercado y se fortalecería la sociedad civil. Esto como un producto, como una consecuencia de la modernización. Pero vemos que a veces pasa lo contrario. Tenemos modernización económica, podríamos decir que hemos alcanzado un proceso de industrialización, por ejemplo, pero no tenemos modernización del Estado. Entonces, no es que la modernización industrial alcanzada implícitamente o directamente nos llevó a el fortalecimiento institucional del Estado. Y esto también es parte de la teoría de la modernización. No solo modernizarnos estructuralmente con el proceso de industrialización, sino que también modernizarnos en cuanto al funcionamiento del Estado. Un Estado moderno, si fuese un Estado moderno, entonces sí cabe esta acepción de la frase que les comento, que este desarrollo fortalecerá las instituciones del Estado y viceversa, ¿no? Las instituciones del Estado, como están fortalecidas, podrán propiciar más el desarrollo social porque tendrán las competencias y la eficacia para poder solventar las necesidades. Y esto acá un poco el tema conflictivo que muchas de las organizaciones internacionales, para quienes llevaron conmigo el curso, lo hablábamos en su momento, nacen en virtud de fortalecer lo que el Estado no puede garantizar ni fortalecer, y llámese ONG, fundaciones, etcétera, o programas de los diferentes organismos internacionales. Entonces, siguiendo la lógica con esta frase, hay que ver que en efecto no es un monstruo los enfoques de modernización, pero hay que comprender que para llegar a un grado de desarrollo hay que modernizar todo, ¿verdad? No solo el proceso de industrialización, sino que todo el mecanismo del Estado. Y eso es el desafío más grande que tenemos, porque no logramos llegar hasta ese nivel y solo buscamos copiar modelos culturales o patrones culturales, como les mencionaba, del patrón rápido de consumo de la gente, que solo por tener capacidad adquisitiva ya va a tener supuestamente a nivel material, ¿no? Supuestamente desarrollo materializado en lo que yo puedo tener, en mi carro, en mi casa, en lo que yo puedo trabajar o estudiar, y pues nos conformamos con esa idea moderna de tener un patrón cultural similar al patrón cultural de Europa, por ejemplo. Entonces, este no es la modernización que queremos, pero sí es comprendida bajo la lógica de la teoría de la modernización, y bueno, después le vamos a sumar bajo la lógica de la teoría de la dependencia. ¿Se comprende? Si hay siempre alguna duda, repito, estoy en el chat, no hay nadie comentando. Me gustaría que fuesen comentando a la luz de lo que voy platicando, siempre poniendo algún ejemplo o aportando a la clase. Bien, así tenemos también esta idea de la exaltación del individualismo que ya mencionaba, es una característica de los procesos de modernización capitalista, por ejemplo, y visto así, la modernización ha sido muy debatida, tanto por sus ventajas, ¿verdad? Como por sus desventajas para el caso latinoamericano. Por ejemplo, la modernización puede lograr la sustentabilidad social,
si se acerca, repito, a lo que ya les decía, a los fundamentos culturales de la sociedad. O sea, que esté respondiendo a la realidad cultural de nuestra sociedad. ¿Sí? Si no responde a nuestra realidad, entonces estamos imitando. Y este es el problema, esta es la desventaja que nos puede atraer la modernización. Y por lo tanto, como es un modelo copiado, la idea de sustentabilidad social en algún momento se nos cae, ¿verdad? No es sostenible. Los procesos de modernización generan también aprendizajes sólidos, aprendizajes rápidos, podríamos decirlo como una ventaja, pero que trae consigo un incremento en la demanda de bienes y servicios también, y nos genera un tipo de inflación en el sentido de que si hay más oferta de bienes y servicios, porque hay más demanda de bienes y servicios, entonces el mercado podría generar expectativas de satisfacer estas necesidades y deseos, generando inflación, ¿no? Generando inflación por la compra masiva que se pudiese hacer de los productos. Este deseo, ¿no? De querer siempre obtener algo, que es implícito en el individuo. Pero, repito, lo podríamos ver como una ventaja, pero a la vez hablando en términos sociales como una desventaja. ¿Por qué? Porque a veces satisfacer necesidades y deseos no logra desarrollarse con plenitud con la capacidad que tenemos para lograrlo. Ahí están que nos enjaranamos a veces, tocamos las tarjetas, etcétera, etcétera. Esto es como un ejemplo cotidiano que yo estoy poniendo. No obstante, Huntington desde 1993 ya plantea que la modernización, ahí se los coloco, planteaba planteaba que la modernización provoca inestabilidad y llegó en su momento a sostener que antes de tener gobiernos democráticos, antes de perseguir la idea de un gobierno democrático, era necesario, dijo Huntington, gobiernos que centralizaran el poder. ¿Por qué? Porque centralizando el poder se podía llevar a cabo los procesos de modernización. Y esto es un poco dramático, yo lo diría dramático y caótico el pensar que no deberíamos de fomentar gobiernos democráticos, sino que gobiernos centralizados de poder. Un poco maquiavélica la idea, podríamos decir, pero al final de cuentas, este autor nos dice de que es una forma viable para poder llegar rápidamente a los modelos de modernización. En su momento, podríamos decir que todos los países de América Latina hemos pasado por este periodo de proceso de modernización a nivel de gobiernos centralizados. Bueno, nosotros podríamos decir que no necesariamente se dijo de esa forma, pero si vemos el comportamiento de los gobiernos post conflicto civil, estaríamos ante este escenario de centralizar el poder para avanzar, y aquí viene distintos programas, ¿verdad? Que surgieron, ¿verdad? Por ejemplo, la Alianza para el Progreso en América Latina, y bueno, que nosotros también nos sumamos en algún momento con el fomento de carreteras, vías comunicacionales, etcétera, etcétera, porque habíamos sido un país con conflicto civil armado que nos dejó en destrucción estructural, o de infraestructura, mejor dicho. Entonces, lo que se tuvo que hacer es una política pública con decisiones meramente centralizadas. No se decía así, de hecho los partidos políticos que llegaron al poder estaban a favor de la libertad, claro está, estaba a favor de una teoría tendiente a lo que posteriormente conoceríamos en los planes o programas de ajuste estructural como el desarrollo del modelo neoliberal para el caso de El Salvador, pero que al final de cuentas fue también un modelo centralizado del gobierno. Bien, que está mal, que está bien, bueno, nos logró ayudar a construir algo. Que está mal, lo que les decía, que no logra tener esta sustentabilidad social. ¿Por qué?
porque fue un momento de modernización efímero, copiado de patrones culturales de otras sociedades, más no pensando en qué desarrollo íbamos a obtener con la construcción de carreteras, por ejemplo, qué desarrollo íbamos a obtener con la construcción de mejoras infraestructurales. A lo mejor el desarrollo de corto plazo que se llegó a pensar en ese momento era el de atraer inversión extranjera, ¿no? Que eso está bien para una sociedad, atraer inversión extranjera. De hecho, lo estamos necesitando hoy en día con este gobierno también, la atracción de inversión extranjera. Pero vuelvo y repito, tenemos focalizados o tenemos en mente como sociedad o como gobierno qué desarrollo queremos para así dar paso a este proceso de modernización, porque no hemos modernizado aún el aparato estatal. ¿Mm? Nos estamos quedando en la modernización vial, nada más, que la estamos retomando con este gobierno también. Pero, ¿qué más podríamos ampliar para continuar con una teoría de la modernización de la sociedad, llevado este proceso evolutivo de la modernización para que después se nos catalogue como un país desarrollado? Creo que no lo tenemos claro. De hecho, en el Plan Cuscatlán no está todavía. El Plan Cuscatlán, que dicho sea de paso, y ustedes saben, es un documento base, pero que tampoco es considerado un documento de planificación estratégica a nivel nacional. Esto ya lo tratamos en otros temas, en otros cursos, la crítica social y funcional de los programas de los gobiernos, porque es importantísimo, al menos en los cursos de proyecto y formulación de proyectos, alinearnos con estrategias nacionales o gubernamentales para nuestras propias planificaciones de intervenciones que tenemos en las sociedades a través de proyectos o programas o acciones. Pero no lo estamos viendo y, sin embargo, podríamos decir que estamos siempre en la era de la modernización. Bueno, quizás en la era de la virtualización sería en este caso, ¿verdad? Pero por eso digo, los ámbitos de la modernización implica cambios en las tareas tradicionales, en el funcionamiento de las instituciones políticas, en la productividad del sector privado, incluso en la formulación e implementación de políticas públicas en las diferentes áreas. Pero si no tenemos que los procesos de modernización, si no conocemos o si no comprendemos que los procesos de modernización del Estado no necesariamente significan debilitamiento, ya que deben comprender sus funciones tradicionales de seguridad, impartición de justicia, defensa, relaciones exteriores, etcétera. Pero si no comprendemos que apostarle a modernizar estas funciones y pensamos que abrirnos a la modernización de estas funciones sería debilitar la institucionalidad o la centralización del Estado, estaríamos cayendo en un error y no lograríamos el equilibrio. Repito, yo critico la teoría de la modernización, pero en una de sus ventajas sumo la idea de que es necesario un proceso de modernización en los estados a nivel institucional, ¿verdad? Y entonces debemos de quitarnos la venda de la vista y ver, obviamente, que las funciones tradicionales del gobierno, de una institución pública, debe también evolucionar hacia un proceso abierto para propiciar la actividad productiva, por ejemplo, para propiciar el diálogo con el sector privado, por ejemplo, para que en su momento se habló, yo recuerdo, iniciativas públicos y privados. Hoy casi no se está hablando de estas iniciativas público y privado para el crecimiento y para el desarrollo. Entonces, fortalecer instituciones, abrirse a este modelo de crecimiento y desarrollo y lograr ese equilibrio, que es lo importante, que es lo que yo critico de la teoría moderna anterior, que no ha logrado ese equilibrio, pero porque los países, ya hemos visto, replican lo que en el espejo ven de otros países que no responden a la realidad nacional. Entonces, hemos retomado una concepción de la teoría de la modernización un poco mezclada, ¿no? Con intereses de por medio, incluso
y que por lo tanto no logran llevar este equilibrio entre crecimiento y desarrollo. O sea, estamos en un mundo y yo voy más por el lado, si me preguntan cuál es el lado que usted visualiza, maestro, para poder coadyuvar a estos procesos de crecimiento y desarrollo, pues yo lo veo por el lado que todo hay que comprenderlo bajo el enfoque de la interdependencia. Ya estamos dentro de un mundo. Si queremos cambiar un modelo, como lo decía la frase inicial de esta clase, lo podemos hacer, pero será muy, muy difícil por la complejidad de que ya estamos en un mundo interdependiente, ¿verdad? Veo por ahí a Hamilton, dice, en la modernización se habla de un Estado centralista o descentralizado. Gracias, Hamilton, por su pregunta. En su principio, hemos dicho que en la modernización se hablaría para poder implementar estos procesos más rápidos, hablaríamos entonces de un Estado centralista para hacer los procesos rápidos, por ejemplo, en el tema de la industrialización, para el tema de la competitividad, para el tema de la atracción de inversión extranjera. Para estos temas, el proceso de modernización en un Estado centralista sería mucho más fácil, ¿verdad? Porque va a permitir este ambiente y por lo tanto va a evitar que los diálogos, por ejemplo, si yo quiero como Estado dialogar con el sector privado, que podría ser un tema de descentralización. Cada municipalidad puede dialogar también con su sector privado en cuanto a los que están cerca de su territorio para poder desarrollar, obviamente, y valga la redundancia, el desarrollo territorial de esa zona, de esos municipios, de alguna mancomunidad. Entonces, y esto lo vemos, yo soy muy crítico y aquí, gracias Hamilton por su pregunta, porque ya me da paso a un poco traer la idea del debate entre centralización y descentralización en los procesos de crecimiento y desarrollo a nivel de los países. Para algunos, el tema de la centralización es bastante eficiente en el sentido que les mencionaba, de aportar avances rápidos, pero en ciertas áreas. Yo soy de la idea más de los procesos de descentralización para lograr desarrollos territoriales, que es lo que se quisiera en el caso de transformar realidades. Lo que acabo de decir de que nosotros copiamos, nos vemos en un espejo de diferentes países ya industrializados y por lo tanto ya desarrollados, aplica también para el tema de la descentralización. ¿Por qué? Porque al generar descentralización en los países, entonces tú ya puedes aportar con tus acciones, digámoslo que yo soy un alcalde, puedo aportar con las acciones de la municipalidad hacia un crecimiento endógeno, es decir, que surja desde la población territorial, que surja desde las mismas iniciativas. Y como el alcalde ya conoce su contexto social, su cohesión social que tiene, o si no tiene cohesión social, cómo lograrlo, conoce su tejido prácticamente, entonces será mucho más fácil de apostarle a un desarrollo territorial. Cuando digo territorial, obviamente aprovechar esas oportunidades, y aquí toco el tema de las ventajas competitivas y comparativas que también se puede interpretar en un desarrollo territorial municipal o de mancomunidades. En nuestro país tiene mancomunidades que apuestan hacia un desarrollo en unión, ¿verdad? En unión de diferentes actores. Mancomunidades significa eso, ¿no? Unirse entre alcaldías, unirse entre actores del sector privado, unirse entre actores del tercer sector, que ya lo hemos visto, son las ONGs o fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo este entramado de actores puede, si tenemos una perspectiva de desarrollo endógeno, es decir, a partir de lo interno, de nuestras potencialidades, de nuestras ventajas competitivas y comparativas, entonces así podríamos implementar una política social municipal que sea, obviamente está descentralizada porque no me lo está manejando el gobierno central, y que pudiese ser efectiva para el caso de El Salvador, por ejemplo. Entonces yo por eso voy por el tema de la descentralización, pero en términos, volviendo a la pregunta y respondiendo a lo que Hamilton decía, en términos de una modernización tal cual la teoría nos plantea, que hay que llevar estos procesos por etapas,
El principal es la industrialización, obviamente, tratar de abrir camino hacia esto. Desde la centralización, supuestamente se debería de hacer más rápido. ¿Mm? Me explico, porque ahí ya estamos pensando en un proceso de desarrollo o de modernización o de crecimiento económico, le quisiéramos llamar, al unísono, es decir, lo que el gobierno ya ha planteado, así se va a hacer para las distintas municipalidades o para los distintos territorios. Y al final no estaríamos hablando de desarrollo territorial, sino que de un desarrollo nacional. ¿Mm? Me explico, Hamilton, esto es lo que se habla en la teoría de la modernización, pero obviamente se puede transformar de acuerdo a la prioridad. Por eso yo parto e insisto en la prioridad del desarrollo que cada nación desea, porque a partir de la prioridad del desarrollo que un país desea, así será visto la forma de aplicabilidad de las distintas teorías que podríamos utilizar, obviamente. No digo que no, ¿verdad? Pero esta aplicabilidad nos llevaría uno a diferentes ritmos, ¿no? Hacer más rápido o menos rápido en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Otro, meramente a estancarnos porque copiamos los espejos de otros países, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y podríamos sacar diferentes ventajas y desventajas de lo que yo he hablado. Pero lo importante es, independientemente de la teoría que se aplique, o sea, yo siempre estoy poniéndome con la idea de que ustedes en algún momento de la vida profesional van a llegar a tomar cargos públicos y por lo tanto siempre en mis clases voy a estar explicándole o poniéndoles ejemplos en función de la toma de decisión en el aparato estatal. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se debería hacer en el aparato estatal? Por ejemplo, crear un ambiente que propicie una actividad productiva del sector privado para mí es importantísimo para lograr el crecimiento y el desarrollo. No podremos centralizar, aquí hablando del término de centralización del gobierno, no podremos centralizar toda decisión que no quiero decirlo así para que no me malinterprete, que digan el maestro está en contra del gobierno actual o está a favor, sino que yo lo que quiero decir es que este gobierno actualmente no está propiciando esta actividad productiva de manera propositiva, ¿verdad? Sino que de manera antojadiza y de manera que no está involucrando a otros actores como el sector privado para este crecimiento y desarrollo, pese que en algunos discursos sí se dice, pero si lo vemos en la práctica, en la implementación, a la hora de visualizar o tratar de ver un programa con iniciativa público-privada, no se está generando, de hecho, este ambiente propiciador de esas iniciativas público y privadas. Creo que me doy a entender, ¿verdad? Y creo que ustedes también lo están palpando. No estoy criticando que está mal el gobierno, simplemente estoy diciendo que no se ha generado a 2 años y medio esta creación de ambiente propiciador para una actividad productiva. Entonces, si no se está generando, yo le puedo aludir esta consecuencia negativa a el problema de planificación que ha tenido este gobierno. Si no tenemos una planificación estratégica, que es lo que les decía al inicio, el término de desarrollo queda de lado y no sabemos hacia qué desarrollo le estamos apostando. Sí hay muy buenas iniciativas, como su nombre lo indica, hay muy buenas ideas, pero de buenas ideas, dice el otro refrán, está empedrado también el infierno, ¿verdad? Entonces, una cosa es tener una iniciativa y otra cosa es traducir esta iniciativa a la práctica de una forma sistematizada, que también, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la modernización, este es uno de los niveles que se requiere, llevar todo de forma sistematizada, de forma progresiva y de procesos. Pero las características de nuestro actual gobierno no muestran este proceso porque solo hay iniciativa que puede ser, yo le digo en pocas palabras, llamarada de tusa, que queda ahí, nos dan el alegrón, por así decirlo, ¿por qué no decirlo? Hay muy buenas iniciativas que yo he aplaudido, pero que nos dan el alegrón y al final no se materializa porque no se llega a
cualquiera diría, un documento no es importante, pero sí es importante por lo menos para socializarlo con la gente que va a estar involucrada. Si no se tiene un documento y solo se tiene un tweet o una palabra, entonces la operacionalización de las actividades es mucho más difícil. Y es ahí donde vienen las deficiencias en la institucionalidad. Si se fijan al final, aunque hablemos de que vamos a modernizar la institucionalidad del Estado, no se está logrando. ¿Por qué? Estamos retrocediendo pasos importantes como, por ejemplo, la documentación, la planificación estratégica de cada institución, la rendición de cuentas. Vemos ahí una oficina del acceso a la información sesgada. Vemos cómo varios ministerios están también reservando su derecho para el ofrecimiento de la información a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, creería yo que más allá de querer modernizar la institucionalidad, lo que estamos haciendo es retrocediendo en esta modernización de la institucionalidad. No lo vean el tema de la modernización tampoco como un monstruo. Yo ya les mencioné, hay que verlo de una forma crítica, sí, que es lo que estamos haciendo ahorita, criticando en algunos momentos las desventajas que tiene la modernización, y para mí la principal, vuelvo y repito, es este espejismo que genera frente a los países de desarrollo y que en América Latina no responde a nuestras realidades, pero que sí podríamos ver el funcionamiento por lo menos de las instituciones políticas a favor de una modernización, por ejemplo, un refrescamiento de aire, por ejemplo, y no ser tan arcaico, no ser tan burócrata en los procesos, sino que mejorarlos, pero tampoco se está viendo con este gobierno, y hay que decirlo, ¿no? Es mi deber mostrárselos así, tal cual crudo. No estamos viendo un proceso de modernización, al contrario, estamos viendo estancamiento en algunas instituciones, y esto es preocupante. Pero vuelvo y repito, para quienes no me siguieron el hilo, esto parte de la base que no se tiene del concepto y definición de desarrollo que queremos como país. ¿Mm? Sería interesante que le fuéramos a preguntar a los tomadores de decisiones cuál es la definición de desarrollo que quiere para El Salvador, o en pocas palabras, ¿qué Salvador quiere de aquí a unos 10 años? No creo que te respondan que queremos un El Salvador que dé cumplimiento o que aporte a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que estamos ahorita por querer cumplir. Digo ahorita por querer cumplir, no El Salvador, sino que los demás países latinoamericanos, en vista de que es una agenda global de Naciones Unidas y que todo el mundo está viendo la manera de poder aportar pese a las condiciones pandémicas que ha evitado el avance, o sí, que ha mermado este avance. El Salvador creo que no está en esa línea. Si bien es cierto, hay algunas instituciones que tocan el tema de los ODS y que en algún momento sus acciones van a propiciar al cumplimiento, pero de forma estructural o sistematizada de política social pública o política pública como tal, no se encuentra esta directriz de cumplir o aportar a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, vuelvo a la pregunta, le dices a un funcionario público qué país o qué El Salvador quieres de aquí a 2030. Es interesante hacérsela, es básica, pero es interesante saber qué respuesta te daría. A ver, Stacy dice, Lick, entonces cuando hablamos de descentralización nos llevaría a un desarrollo nacional, no solo territorial. Implícitamente sí. Cuando hablamos de descentralización, primero, o sea, el efecto más cercano o más práctico o más a la mano, podríamos decir, es lograr un desarrollo territorial. Ese es, digamos, el producto más cercano de los procesos de descentralización. Luego, un proceso de, implícitamente, un proceso de descentralización nos llevaría a acumular crecimiento, productividad, y saben que esto se va siempre al indicador nacional que hemos tenido de crecimiento económico del PIB nacional bruto, ¿verdad? El PIB. Entonces, desarrollar una actividad económica en un territorio que obviamente puede, no estoy diciendo, ojo, no se vaya a malinterpretar,
que el desarrollo económico lleva implícito el desarrollo social, sino que estoy diciendo que este desarrollo social va a llegar porque usted identificó en la descentralización y en los territorios una ventaja comparativa, como lo veíamos la vez pasada, una ventaja comparativa, y esa es la que usted está explotando en el territorio. Por ejemplo, algunos tienen ventaja comparativa de ser corredores industriales. Ahí tenemos la zona de Opico, por ejemplo, la zona de San Bartolo, por ejemplo, pero fíjense que este polo, podríamos decirlo, polo de desarrollo industrial, se está centralizando en un departamento o en dos departamentos, que podría ser La Libertad, San Salvador, inclusive Santa Ana. Unas zonas para central que a lo mejor la zona oriental no tiene esta oportunidad. Entonces, de aquí el término centralización tampoco lo veamos como solo el gobierno toma la batuta. Veámoslo también en términos de los procesos. Centralización, imagínense del ejemplo que les acabo de poner de las zonas de desarrollo o de los polos de desarrollo. ¿Qué tal si el gobierno o las mismas municipalidades, y aquí sí ya viene el enfoque de descentralización, propicia en sus territorios un ambiente más atractivo para que estos polos de desarrollo también se muevan a los polos de desarrollo que estarían fomentando en esos territorios, ¿verdad? ¿Me explico? Esta es la idea de descentralización. Llevar los polos de desarrollo, aprovechar la ventaja comparativa que tiene cada municipio y poder per se incrementar el crecimiento económico, incrementar el desarrollo social y trasladarlo al crecimiento nacional. Este quizás es la lógica de un proceso de descentralización, claro, bien planificado. Y aquí abro paréntesis para compartirles una de las críticas que yo siempre he hecho, y es que si queremos llegar a un proceso de descentralización, también hay que trastocar el marco jurídico que tenemos a nivel nacional, porque nuestro marco jurídico no permite un porcentaje alto de descentralización, ¿verdad? Esto lo debemos de tener claro. No queramos asumir que vamos a lograr la descentralización cuando nuestro marco jurídico nos limita a ciertas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, no estamos estructurados. O sea, para mí hay muchos departamentos y hay muchos municipios, 262 municipios, 14 departamentos, y entonces focalizar la descentralización sería incluso disminuir los municipios, ¿verdad? Disminuir los municipios para que estos puedan actuar, por ejemplo, como el caso de España o por ejemplo, como el caso de otros países europeos en donde tienen sus provincias, sus ayuntamientos, que son más grandes porque tienen más capacidad de poder aprovechar sus recursos. Cuando hablamos de descentralización, aquí está el problema, que como somos 262 municipios, entonces estaríamos trabajando como células pequeñas en un país pequeño. Me explico, en un país pequeño. Entonces, por eso es que la idea de centralización casi siempre va a estar presente, porque somos un país pequeño. Pero bien se puede hacer desde el momento en que se trastoca el marco jurídico y podríamos reordenar primero territorialmente y que nuestra constitución así lo permita. Esto sería la forma ideal, pero no es descabellada, y así poderle apostar. ¿Y qué significa reestructurar otra vez el territorio? Significa que tú le vas a dar potestad y autonomía más de la que ya tienen las alcaldías, más de la que ya tienen constitucionalmente, porque en la práctica vemos que se les está quitando autonomía a las alcaldías con este proceso. Por ejemplo, que el FODE va a ser administrado por una dirección muy puntual del gobierno y las capacidades autónomas están quedando muy limitadas en las municipalidades. Por eso digo, estamos en retroceso, fíjense, pese a que el mundo debería estar en otro nivel, ¿verdad? En otro nivel en el que nosotros no estamos logrando. Pese a que nos consideramos como la Suiza de Centroamérica, no lo estamos logrando. Bien,
No sé si me doy a comprender, Stacy. Stacy, ¿está por ahí? Sí. Si hay alguna otra duda, me encanta que vayan así comentando porque así despejamos dudas y me permiten a mí retroalimentar, porque yo traigo una clase preparada, digamos, con los lineamientos, pero posiblemente estos otros lineamientos que no estaban contemplados en la clase les sirva para mejorar la comprensión en otros temas, incluso no necesariamente para mi clase, sino la idea es aportar y que ustedes sean estudiantes íntegros, integrales, ¿verdad? Versátiles, capaces de aportar no solo a lo que estamos hablando, sino que a otras materias. Pero eso va a depender de ustedes y de la capacidad también que me generen para poder hacer debate en las clases. Porque si nos quedamos solamente con un lineamiento, pues este proceso de debate no se haría y el conocimiento se va a limitar. Así que agradezco a quienes estén haciendo este tipo de preguntas porque en lo personal permite explicar un poco y ampliar los temas. Eh, tema de la descentralización y centralización. Es un gran debate, la verdad. A mí me encanta esto, pero no vayan a decir después, Ricardo está a favor de la descentralización y está criticando al gobierno central. Que no, o sea, estoy poniendo, siempre les digo, las realidades y que en estos momentos, qué nos favorece o qué no nos favorece, ¿verdad? Yo soy bastante híbrido, a mí me gusta siempre agarrar lo mejor de diferentes teorías, agarrar lo mejor de diferentes prácticas, agarrar lo mejor. Yo esto de la descentralización administrativa, aquí ya otro concepto, esto de la descentralización administrativa para darle mayor competencia a las municipalidades, radica en el ejemplo estadounidense. Y he dicho, no hay que ver los espejos de los países desarrollados, pero sí hay que ver lo que le ha funcionado a los países desarrollados y que tal vez nos podría ayudar. El tema de la descentralización en Estados Unidos, por ejemplo, parte de la administración puntual. Cada estado, saben, tiene sus propias marcos jurídicos, sus propias normativas, leyes que no necesariamente solo son ordenanzas como nosotros tenemos, sino que son leyes aplicables al territorio. Claro, esto es porque es un estado federal, me van a decir, federado, ¿verdad? Pero en El Salvador podríamos hacer un símil descentralizando también la administración. Esto, para que sea más vinculante y el poder de las municipalidades tengan más peso para abordar los problemas de la sociedad. Una sociedad que se le ponga más impuesto, cualquiera podría reclamar, sí, pero una sociedad en la que el municipio está comprometido por marco jurídico a respetar y cumplir con los impuestos que la gente paga, a cumplir a través de programas, distribuyéndolo así. Entonces, el ciudadano con mucho gusto va a estar pagando sus impuestos. Claro, aquí viene otro tema, me va a decir, sí, pero es que yo no confío en la gestión municipal porque los partidos que están llegando al poder son corruptos y por lo tanto mejor no pago impuestos porque no sé qué haría. Es es una forma de poder equilibrar todo, que es bien difícil para nuestro país y por nuestra historia salvadoreña es aún más difícil. Pero no es descabellado todas estas ideas. Ya verán que en algún momento de aquí a 10 años estaremos en estos procesos de descentralización, que me parece, y no es algo novedoso, es algo que ya lo había propuesto, bueno, la CEPAL incluso proponía en su momento también estas ideas desde años de la década de los 70, me parece, década de los 90 para otras organizaciones. No es un tema nuevo, pero sí nuevo para nosotros porque jamás lo hemos eh, despegado. Veamos, ¿alguien levanta la mano? Stacy, adelante Stacy. Sí, siempre continuando con el hilo de la idea de la descentralización, a mí me surgía, ¿verdad?, la interrogante de nosotros como país, o sea, como El Salvador, ¿podríamos llegar a tener ese estado descentralizado? Bueno, es lo que les acabo de mencionar. Podríamos llegar a tenerlo siempre y cuando partamos de qué desarrollo queremos tener. Si queremos tener un desarrollo territorial
Obviamente, el proceso de descentralización es básico, debería de hacerse, ¿verdad? Para un desarrollo territorial. Pero si El Salvador no quiere un desarrollo territorial y quiere un desarrollo por sustitución de importaciones, apostándole al desarrollo cepalino, por ejemplo, nos quedamos ahí, nada más, sin mayor evolución, entonces podría hacerse de forma centralizada y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estaríamos aplicando políticas públicas que atraigan inversión extranjera, apostándole a ventajas comparativas para poder ser competitivos en el mercado que ya estamos abiertos, y siempre continuaríamos con este enfoque neoliberal, por así decirlo, y por lo tanto nuestro proceso endógeno sería de forma nacional y que nos requeriría de una descentralización, que creo que es la lógica que estamos siguiendo, ¿verdad? No estamos cambiando el modelo, sino que lo estamos pronunciando y profundizando más. ¿Me explico? Entonces, el proceso de descentralización implicaría incluso replantearnos esta idea de cambiar un modelo o no cambiar un modelo. No sé si habrán escuchado también los modelos de economía solidaria, por ejemplo, que se dan en algunos países, sobre todo en Sudamérica, o economía social, ¿verdad? Que parte de iniciativas muy propias de desarrollo endógeno de algunos territorios. Y que el gobierno nada más es un canalizador, el gobierno central, un canalizador de acercar procesos, por ejemplo, de acercar inversores en esos territorios, de ayudarle a las municipalidades haciendo asociatividad público-privada, atendiendo algunas necesidades que la misma administración descentralizada le solicite. Pero esto es muy bueno, la descentralización, terminando la idea de Stacy, que si me pregunta si es se vería a corto plazo o mediano plazo factible para El Salvador. Si lo vemos desde un punto de vista político, no es factible, ¿verdad? No sería factible, pero si lo vemos desde un punto de vista de la futura política que puede tener El Salvador, sí va a ser factible, porque me imagino que la futura política de El Salvador va a ser totalmente diferente si es que llega otro partido al gobierno. Entonces, obviamente va a ser y drásticamente, totalmente diferente a lo que estamos viendo ahorita. Y no estoy diciendo que mejor, simplemente diferente, porque no va a querer continuar el patrón de su antecesor. Y eso también es parte de la mala interpretación que tenemos de política, ¿verdad? De política pública, que la convertimos en política partidaria, ¿no? Como todo es partidario, entonces llega otro gobierno con otro partido a tratar de cambiar las políticas que el gobierno anterior dejó porque consideramos que fueron políticas partidarias y no políticas públicas. Que políticas públicas es un término que va más allá de desarrollar, obviamente, entre más años a una sociedad. Y nuestro El Salvador no lo tenemos. Pero en vista con estas matices que estoy dando o estas luces, El Salvador, su proceso de descentralización puede caber, digamos, en la administración del Ministerio de Salud, por ejemplo. Que las alcaldías sean quienes administren el sistema de salud en sus territorios y que el Ministerio de Salud sea nada más quien dé los lineamientos como programas, etcétera, etcétera, al igual que el Ministerio de Educación puede hacerse así, que dé el lineamiento general de los programas, pero las municipalidades pueden atender al, al desarrollo de la educación en sus territorios. ¿Por qué? Porque el alcalde es quien conoce cuántas escuelas están deterioradas, por ejemplo, cuántas escuelas necesitan docentes, cuántas escuelas tienen deserción escolar y necesitan impulsar otras iniciativas para lograr el incremento de la matriculación en los jóvenes o en los niños o niñas, etcétera. ¿Cuál es la violencia o el nivel de violencia que se genera en los colegios o en las escuelas? Difícilmente el ministro o la ministra de Educación va a conocer todas esas realidades porque a muy pocas veces se le ve en las redes públicas. Entonces, eso significa que muy pocas veces va a ir a recorrer los territorios muy puntuales. Y esta es una de las ventajas que tendría la descentralización porque estaría más rápidamente favoreciendo las necesidades, porque usted no me dejará mentir, cuando hay un problema en su colonia, en su residencia, de basura, por ejemplo, al primero que le va a tocar la puerta es al alcalde, ¿no? Solicitarle que por favor le ayude.
Si hay un problema medioambiental, al primero que le va a ir a tocar la puerta es al alcalde. No le va a ir a tocar al ministro de Medio Ambiente, ¿verdad? No le va a ir a tocar la puerta al ministro de Educación. Entonces, el proceso de descentralización favorece estas variantes, ¿verdad? Sectorizadas, podríamos decirlo, para atender a las necesidades sectorizadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el sector infantil? ¿Qué es lo que quiere el sector adulto? ¿Qué es lo que quiere el sector privado en mi zona de influencia? ¿Qué es lo que quiere? Y así podríamos consolidar mejores iniciativas. ¿Sí? Porque atender, repito, el Ministerio de Educación podrá tener la mejor iniciativa, pero atender uno por uno a las escuelas, cuando el personal es gubernamental, es más fácil asignarle competencias, ¿no? Obviamente, al sector municipal, asignarle que se encargue. ¿Que le vamos a dar más fondos? No, los fondos pueden ser los mismos, pero puede el municipio tomar la decisión de cómo asignar esos fondos. ¿Mm? Me explico. Esa quizás es una de las ventajas. Cerrando un poco la pregunta que hace Stacy, que si para El Salvador es viable o no viable, es viable siempre y cuando tengamos, repito, la idea de desarrollo que queremos. Bien, creo que me queda poco tiempo y la clase está para más. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Ok. Quiero ver si hay otro comentario en el chat. Dice Kevin, creo que para lograr esa descentralización haría falta mucha voluntad política. Concuerdo con usted. Por otro lado, la población también jugaría un papel muy importante. Concuerdo con usted. Esto tiene que ver con el patrón cultural, Kevin. Y para eso se debería de hacer uso de una campaña que presente este plan de descentralización. Es correcto. Todos los elementos que Kevin está tocando tiene mucha razón y veo que estamos comprendiendo el tema de descentralización no meramente como un tema de descentralización del poder central, sino que como un tema de desarrollar al territorio a través de la descentralización administrativa, a través de la descentralización sí misma del poder, a través de la descentralización de la toma de decisiones. O sea, no solamente la descentralización en forma verticalista, ¿verdad? De que ya me desligué del gobierno central y ahora hago lo que me dé la gana, sino que debe de ser una forma integral entre el funcionamiento gubernamental con el funcionamiento intersectorial. Bien, muy buenos elementos que vi que destaca, que para mí también son válidos para ir fomentando este tema de la descentralización. Yo, fíjense, abro el paréntesis, saben que estoy cursando una maestría en desarrollo, en gerencia de proyectos al desarrollo o planificación al desarrollo y he entrado en un debate con algunos colegas cuando cursamos una materia justamente de desarrollo territorial y yo decía y enfatizaba que El Salvador necesita el desarrollo descentralizado y otros me postulaban sus opiniones que no, que El Salvador necesitaba, tal cual estamos teniendo un patrón centralizado porque evitamos la corrupción. Evidentemente tiene razón ese compañero, ese colega, y me decía, tú verás que después, con todo, las características de la centralización y todo lo que yo pueda decir y aportar del tema de la centralización, verás que cambiarás de opinión, me decía. Pero fíjense que en la medida que estuvimos platicando, llevando el curso, entendiendo qué exactamente requiere el concepto de desarrollo territorial, creo que fue al revés. Él terminó aceptando que el desarrollo centralizado para lograr el desarrollo territorial es importantísimo en los países porque de esa forma se garantiza que evidentemente se cumplan las cosas. Cosa que el discurso de la centralización solo se basaba en evitar la corrupción de las alcaldías. Pero solo eso. O sea, hay otros mecanismos por los cuales puedes evitar la corrupción en las alcaldías. Por ejemplo, ahí puede entrar siempre la Corte de Cuentas. Y es lo que les digo, la modernización de las instituciones, ¿no? Si tenés una institución modernizada, si tenés estas instituciones capaces de hacer su trabajo, ya es más, ni es necesario crear leyes, porque ya hay muchas leyes, pero estas leyes, ¿qué pasa? No están siendo cumplidas en su 100% porque no tenés las competencias
adecuadas a través de las instituciones. Ni siquiera el personal capacitado, ni siquiera la profesionalización en el aparato estatal, que eso se requiere y es indispensable. No en aras de ser discriminativos, que las personas que no posean profesionalización no puedan desempeñar cargos públicos o funcionarios o... Ups, creo que se cayó algo en mi casa, perdón. No es que sea discriminatorio, digo, pero sí que es importante y es vital saber qué es lo que se está haciendo porque llevamos un compromiso, llevamos un peso como actores nacionales o funcionarios políticos para poder transformar la realidad de El Salvador. Entonces, al final, cerrando ya un poco la anécdota, este compañero solo se quedó limitado a explicar el tema de la centralización como una de las ventajas para evitar la corrupción de muchas alcaldías, pero no aportó más a la teoría, no aportó más a los casos prácticos. Y sí que vimos durante todo el curso, durante todo el ciclo, estas ventajas que trae el proceso de descentralización, ¿verdad? De hecho, me llamó mucho la atención, perdonen que amplíe el paréntesis, pero creo que es oportuno mencionarlo, me llamó mucho la atención que dentro de un momento platicamos con la alcaldesa de Los Nonualcos, de la mancomunidad de Los Nonualcos, que es de nuevas ideas, ¿verdad? Pero tiene, como es profesional en el ramo, ha tenido experiencia a través de Cancillería, yo me atrevería a decir que es una de las personas capaces que puede transformar una idea. Ella está con el tema de la centralización de la paradiplomacia, por ejemplo. Yo ahí no comparto esa idea de la centralización de la paradiplomacia. No sé si ustedes saben a qué me refiero con paradiplomacia, pero es esta búsqueda de gestionar cooperación internacional a través de figuras no estatales, perdón, no de gobierno central. Por ejemplo, los alcaldes pueden, y así ha venido forjándose años anteriores, la paradiplomacia en el que los alcaldes pueden buscar cooperación internacional para gestionar sus proyectos municipales o de gestión municipal. Y eso es válido y a eso se le llama paradiplomacia, la forma de hacer, la capacidad, sí, la empatía de lograr hacer clic con otros ayuntamientos de otros países, con otros estados, con otros sectores, con otras empresas incluso, para poder realizar gestiones de carácter muy propia de la municipalidad. Esto es la paradiplomacia. Pero decía esta alcaldesa, la paradiplomacia debería ser centralizada y debería de haber un órgano encargado en función de canalizar toda la ayuda que viene a las municipalidades, que sea este mejor quien funja como paradiplomático, quien tenga estas relaciones con los demás países, los demás sectores, las demás empresas y empiece a canalizar para que el municipio es apto esa ayuda. Y así también podríamos darle confianza a los otros cooperantes o a los países, alcaldías, ayuntamientos, repito, provincias o sector privado que quiera aportar a El Salvador. Así le damos esta confianza de que toda su ayuda va a ser muy bien empleada. Es burocrático, sí, tiene una idea acertada, sí, ¿verdad? Porque ella lo está viendo en función de la forma en que se hacen las cosas, porque ella lo que estaba criticando es que en las alcaldías, y es lo que también yo critiqué, en las alcaldías no está el nivel del personal con un nivel de profesionalización. Y entonces ahí tenías que cuando el alcalde hacía paradiplomacia con un país, por ejemplo, y venían a hacer el acto de inauguración de X proyecto financiado por ese país, por algún ayuntamiento, resulta que por muy mínimo, y aunque parezca risible este ejemplo, la gente de la alcaldía, protocolarmente hablando, ponía la bandera de otro país, que como los colores eran similares, ponían la bandera del otro país. ¿Y qué pasa? Nos convertíamos en una burla en ese sentido porque ni siquiera teníamos conocimiento de a qué país pertenecía la comisión que venía a inaugurar X proyecto y que poníamos cualquier bandera que se nos antojaba solo por el hecho de no conocer, pero
el hecho de no conocer parte también del nivel de profesionalización que debería tener la alcaldía. Entonces, ella lo hacía en función de eso. Recomendaba que la paradiplomacia se centralizaba. Puse el ejemplo más burdo, ¿verdad? Pero tras eso y más a fondo, hay otros ejemplos muy importantes que no se pueden permitir. Entonces, ella lo hacía en función de eso, de centralizar la paradiplomacia. Yo cuando digo que a pesar de que está en función de la centralización, sí la veo muy capaz a ella, ¿verdad?, de hacer grandes cambios en el poder de influencia que se maneja con los nonualcos y podría, no en el tema de la descentralización, porque ya me queda claro que ya está full centralización, pero sí que podría generar mecanismos de funcionalidad de la mancomunidad. La mancomunidad de por sí ya es un elemento de descentralización, ¿verdad? Esta unión de diferentes municipalidades. Entonces, ella no lo va a soltar, no lo va a descentralizar plenamente, pero sí que va a tratar la forma de coordinar, según lo que yo comprendí de lo que nos compartía en su momento, en un conversatorio, y lo que he podido ver del trabajo de ella. Entonces, no está descentralizando, pero sí está tomando en consideración los elementos o los actores de los procesos de descentralización para poder focalizar los esfuerzos. Y eso me parece también uno de los mecanismos muy importantes, pero es porque ella es profesional en el ramo, tiene la experiencia en el ramo, entonces sabe manejarse en el ramo. Dicho sea de paso, es egresada de la Escuela de Relaciones Internacionales, con hace un par de años, décadas diría yo, pero eso es lo que le hace fuerte. Bien, creo que ya estamos al límite, nos quedan 5 minutos, cierro el paréntesis de esto. Solo me permito leer el comentario de Giancarlo Orellana Moreno. Dice, en El Salvador siento que debe de haber una armonía entre los partidos políticos y el gobierno central para que se canalice en todo el país un buen desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo, Orellana, con esta opinión. Creo que todos estamos de acuerdo con que hay que canalizar de mejor forma y aprovechar de mejor forma nuestras potencialidades, pero si no sabemos cuáles son nuestras potencialidades, difícilmente vamos a aprovechar. Y nuestra potencialidad es que somos un país pequeño y que en algún momento podríamos canalizar lo que dice Giancarlo, lograr esta armonía de partidos políticos, pero estamos viendo todo lo contrario, repito, estamos viendo incluso la desestabilización de ciertos partidos políticos con directrices del gobierno, deslegitimando y de hecho pulverizando la institucionalidad de estos partidos políticos. Aquí yo critiqué mucho, está bien que se continúe con el discurso de devuelvan lo robado, porque no hay que dejar impune los actos, hay que hacer algo, porque eso sería replicar los patrones de impunidad que hemos visto en El Salvador y me parece oportuno, ¿verdad? Pero hacerlo con la lógica que lo hizo el actual gobierno, por ejemplo, de pulverizar prácticamente, adjudicándose todos los bienes de un partido político X, no estoy defendiendo, sino que solo estoy diciendo el contexto en el que se llevó a cabo y los acontecimientos que sucedieron, significa implícitamente que tú estás lejos de lograr esta armonía política o de partidos políticos, como lo dice Giancarlo, estás que me parece no constitucional también porque los partidos políticos son, sí, figuras jurídicas institucionales, pero que ayudan al bienestar y al ambiente ideológico político de un país, ¿verdad? Por el tema del pluralismo político. En ese sentido, si tú adjudicas perdón, quitas todos los bienes y casi que prácticamente eliminas jurídicamente, no lo pueden hacer, pero sí que físicamente eliminas a un partido político, estarías diciendo que estás eliminando el pluralismo político muy importante para una sociedad. Entonces, aquí nadie se pronunció porque no se quisieron meter quizás con el tema de constitucionalidad, pero sí que es un tema inconstitucional, ¿verdad? Hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque, repito, un partido político es una figura jurídica, pero quien debe responder por actos que se cometieron de corrupción son figuras individuales, muy plenamente de naturaleza
o de figura natural, una persona natural, que bien podrían haberle confiscado bienes a la persona natural, como carros, mansiones, etcétera, tal cual lo hicieron en su momento con Saca, se recuerdan, ¿no? Que confiscaron sus mansiones, etcétera, etcétera. Ahí sí me parece que es una aceptación válida, pero que vemos solo es conveniente en algunos casos. Y esto no se puede permitir en aras, volviendo al tema de la modernización del Estado, no vemos una modernización del Estado. Bien, dejo hasta acá. Espero que les haya gustado esta clase un poco más participativa, pero estaríamos retomando estas ideas en la próxima clase de la siguiente semana, que también aplica porque el tema que veríamos es exactamente la definición del desarrollo, ¿no? Del desarrollo, al menos para definirlo en nuestro curso de desarrollo económico y medio ambiente. Les dejo hasta acá por motivos de tiempo. Espero que estén interactuando en el foro que les habilité. Hay otra lectura recomendada, por favor revisen el campus. Tenemos 3 lecturas, creo que solo 2 les he subido, y una complementaria que sería la del utilitarismo, y hoy les voy a terminar de subir todo. Por favor, lean para que estemos en sintonía con lo que estamos hablando en la clase y poder aportar más en la próxima. Muchísimas gracias y pasen muy buen día.